padres abandonan a su hija en una granja abandonada, sin saber quién era la dueña de aquel lugar. El viento le cortaba el rostro a la niña mientras el coche de sus padres se perdía por el camino de tierra. Creía que era solo un juego hasta comprender que nadie volvería. En el silencio del granero, algo la observaba y esa mirada cambiaría el destino de todos. Porque a veces el abandono es solo el comienzo de la historia más imposible de perdón. Esta es una historia que te helará la sangre antes de reconfortar tu corazón. Si amas los relatos de superación donde la justicia tarda pero llega. Suscríbete ahora a Momentos Escritos para no perderte lo que viene. Y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando este increíble relato. El olor a heno podrido y metal oxidado inundó los sentidos de Mónica. Se quedó inmóvil donde su padre la había soltado. El suelo estaba lleno de bultos duros bajo la paja. Escuchó el motor del coche alejarse, el sonido muriendo contra el viento frío de la llanura tesana. Sus ojos intentaban acostumbrarse a la oscuridad absoluta del granero. Apretó a Estrella su muñeca contra su pecho. La tela áspera de su vestido no la protegía del frío que se colaba por las rendijas de la madera. Cada crujido del viejo edificio la hacía saltar. Su padre David le había dicho que era un juego. Vamos a jugar a las escondidas, Mónica. Pero esta vez tienes que esconderte muy bien. Ella ya era lo suficientemente mayor para saber que no era un juego. Habían estado conduciendo por horas sin parar desde que salieron del paso. Su madre Raquel no había dicho una palabra en todo el viaje. Solo miraba por la ventana con los ojos vacíos. Mónica había aprendido a no hacer preguntas. Las preguntas traían gritos. Ahora estaba sola. El granero era enorme, un esqueleto oscuro lleno de sombras que parecían moverse. Podía oír el débil zumbido de los insectos y el ulular de un búho en la distancia. Se arrastró hacia lo que parecía un montón de sacos viejos en una esquina. Eran ásperos, pero eran una capa entre ella y el suelo frío. Se hizo un ovillo temblando. No lloraba en voz alta. Llorar en voz alta también traía problemas. Solo dejaba que las lágrimas silenciosas rodaran por sus mejillas. Mami vendrá a buscarme, susurró a la muñeca. Solo están jugando. Pero la muñeca no. Respondió. El viento soplaba más fuerte, haciendo que una lámina suelta del techo golpeara rítmicamente. Era un sonido solitario. Mónica cerró los ojos con fuerza, tratando de recordar la última vez. ¿Qué había comido? Fue en una gasolinera, unas papas fritas que su padre compró con monedas sueltas. Tenía hambre, pero el miedo era más grande. Trató de pensar en cosas buenas. En la escuela. Antes de que tuvieran que irse tan rápido, su maestra, la señora Garza, que leía cuentos sobre estrellas y planetas. Pero esos recuerdos se sentían lejanos, de otra vida. Aquí, en este granero abandonado, solo había oscuridad. La pequeña maleta que su padre le había dado estaba a su lado. Contenía 2 cambios de ropa y nada más. Ni un cepillo de dientes ni una foto. Se acurrucó más profundo entre los sacos. El olor era fuerte, casi la hacía toser. Podía sentir el polvo en su garganta. Se preguntó si habría animales allí, serpientes, arañas. Su padre siempre le decía que fuera valiente, que las niñas valientes no se quejaban, pero él la había dejado aquí. La valentía se sentía como una mentira. Se abrazó las rodillas y esperó. Esperó a que el sol saliera o a que el miedo se la comiera. Duérmete, Estrella, murmuró a la muñeca. Mañana mami vendrá, fue lo último que dijo antes de que el agotamiento finalmente venciera al terror. Se quedó dormida en un rincón. Olvidado de una granja olvidada bajo un cielo gris que no prometía nada. Mientras ella dormía, el coche de sus padres cruzaba la línea estatal hacia Nuevo México, con la radio puesta a todo volumen. Para ahogar el silencio que habían dejado atrás. David conducía con los nudillos blancos sobre el volante. Raquel fumaba un cigarrillo tras otro llenando el coche de humo gris. Era la única manera. Raquel. Lo sabes, dijo él con la voz ronca.
Ella no respondió, solo miró las cenizas caer sobre su pantalón vaquero. Habían dejado atrás deudas, gente peligrosa, y ahora a su única hija. Era el precio de su libertad, o al menos eso se decían. La libertad olía a gasolina barata y ceniza de cigarrillo. ¿Crees que estará bien?, preguntó Raquel en voz baja, casi inaudible. Es una granja, alguien la encontrará. La gente del campo cuida a los suyos. David se rió, una risa seca. Ella sabe cuidarse sola. Es fuerte. Teníamos que hacerlo. Ese tipo Rivas no estaba bromeando. O le pagábamos hoy o nos encontraba. Y si nos encontraba con la niña, no terminó la frase, no hacía falta. Ambos sabían lo que Rivas hacía. Era solo una niña, David. Era un lastre, Raquel. Un ancla. No puedes correr rápido si llevas un ancla. Él subió el volumen de la radio. Una canción country sobre corazones rotos llenó el silencio. Raquel cerró los ojos. Vio la cara de Mónica. Confundida cuando David la sacó del coche. Vio la pequeña maleta marrón. Apartó la imagen de su mente. Tenía que hacerlo. Era sobrevivir. Y sobrevivir significaba olvidar. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Mónica se despertó sobresaltada. El granero ya no estaba en completa oscuridad. Una luz gris y débil se filtraba por las tablas rotas. El amanecer le dolía todo el cuerpo. Por el frío y la dureza del suelo. Se levantó sacudiéndose el polvo y la paja. Sus manos estaban entumecidas. Miró a su alrededor. Ahora podía ver. El granero estaba lleno de maquinaria agrícola. Oxidada y herramientas cubiertas de telarañas. Un tractor rojo antiguo y sin ruedas descansaba en el centro. Parecía un dinosaurio dormido. Había pilas de heno tan viejas que se habían convertido en polvo. El lugar no había sido usado en muchos años. El corazón de Mónica se hundió. Su padre había dicho que era una granja, pero esto era un cementerio de cosas. Nadie vendría aquí. Nadie la encontraría. El pánico comenzó a subir por su garganta. «Mami, papi», gritó. Su voz sonó débil y fue absorbida por la madera vieja. Salió corriendo por la puerta del granero que su padre había dejado abierta. El aire de la mañana era helado y olía a tierra húmeda. Vio la casa. Era una casa de campo de 2 pisos, pero las ventanas estaban rotas, la pintura descascarada y el porche se estaba cayendo. Era la casa de la foto, la casa de la miniatura. Estaba tan muerta como el granero. Corrió hacia la casa pensando que quizás había alguien allí. «Hola, ¿hay alguien?» Subió los escalones podridos del porche y empujó la puerta principal. Se abrió con un chirrido aterrador. Dentro solo había muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas sentados en silencio. El polvo flotaba en los pocos rayos de luz. Estaba vacía, completamente vacía. La esperanza que había nacido con la luz del día murió en ese instante. Estaba sola. Juana Valdés conducía su camioneta Ford F-250 negra por el camino de grava. El sol apenas comenzaba a calentar el aire de la mañana en el oeste de Texas. Juana no era una mujer que sonriera a menudo. A sus 62 años había construido un imperio desde cero. Era dueña de miles de hectáreas, pozos de petróleo que bombeaban oro negro y más ganado del que podía contar. Pero siempre volvía a este lugar, la vieja granja familiar, el lugar que su padre había perdido por deudas de juego hacía 40 años. La había comprado de nuevo en una subasta hacía una década, pero no la había arreglado, no podía. Era un monumento a su pasado, a su promesa. Venía aquí una vez al mes sola. Caminaba por la propiedad. Tocaba la madera podrida de la casa donde creció. Miraba el granero donde su padre le enseñó a montar. Era su ritual, su forma de recordar. ¿De dónde venía? Nadie en Houston, donde tenía su oficina principal, conocía este lado de ella. Para ellos era la dama de hierro.
Aparcó la camioneta cerca del tractor oxidado. Todo estaba exactamente como lo había dejado el mes anterior. El silencio era total, roto solo por el viento. Suspiró. Estos viajes la agotaban emocionalmente. Sacó un termo de café de la camioneta. Mientras echaba un vistazo, algo llamó su atención. La puerta del granero estaba abierta. Ella siempre se aseguraba de que estuviera bien cerrada, aunque solo fuera por costumbre. Frunció el ceño probablemente. Vándalos o algún adolescente buscando un lugar donde beber, o peor, vagabundos. Texas era grande, pero no tanto como para que una propiedad abandonada pasara desapercibida para siempre. Agarró una pesada llave inglesa de la caja de herramientas de la camioneta. No tenía miedo, nunca lo había tenido. Había lidiado con petroleros rudos y abogados corruptos. Podía manejar a unos intrusos. Caminó lentamente hacia el granero. El sol de la mañana proyectaba sombras largas y extrañas. Si hay alguien ahí dentro será mejor que salga, dijo con voz firme, una voz acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida. Esta es propiedad privada. No hubo respuesta. Solo el crujido del viento. Agarró la llave inglesa con más fuerza y entró en la penumbra del granero, con los ojos entrecerrados para adaptarse a la oscuridad. El olor a polvo y descomposición era familiar. Vio la maquinaria vieja. Las herramientas, todo parecía en orden. Quizás el viento había abierto la puerta. Estaba a punto de darse la vuelta cuando escuchó algo, un movimiento casi imperceptible. Provenía de la esquina más alejada detrás de unos barriles de metal oxidado. Se detuvo. Dije que saliera ahora. Esperó conteniendo la respiración. Entonces de detrás de los barriles apareció la figura más pequeña que había visto en mucho tiempo. Una niña no tendría más de 8 o 9 años. Llevaba un vestido gris sucio, el pelo enmarañado y la cara manchada de lágrimas secas y tierra. La niña la miraba con ojos enormes y aterrorizados, y en sus brazos apretaba con fuerza una muñeca de trapo. Juana bajó la llave inglesa, completamente desconcertada. Mónica había escuchado el ruido del motor. Se había escondido tan rápido como pudo, temiendo que fuera su padre regresando, o peor. El tal Rivas del que hablaban. Se metió detrás de los barriles haciéndose lo más pequeña posible. Escuchó la voz de la mujer. Era una voz fuerte, no como la de su madre. Daba miedo. Esta es propiedad privada. Mónica contuvo el aliento, rezando para que no la encontrara. El corazón le latía tan fuerte que pensó que la mujer podría oírlo, pero la mujer se acercaba. Escuchó sus pasos sobre la paja seca. Dije que saliera ahora. Mónica cerró los ojos, no había escapatoria. Lentamente, temblando de pies a cabeza, se puso de pie. Salió de su escondite con Estrella, la muñeca apretada contra su pecho como un escudo. La mujer era alta con el pelo gris recogido hacia atrás y la piel curtida por el sol. Parecía tan dura como las herramientas de metal que la rodeaban. Juana Valdés se quedó inmóvil. Había esperado encontrar cualquier cosa, ladrones, drogadictos, incluso un animal salvaje. Pero no esto, no una niña que parecía un fantasma. La niña temblaba, pero no lloraba, solo la miraba fijamente. ¿Estás sola?, preguntó Juana. Su voz un poco más suave, pero todavía firme. Mónica asintió lentamente sin atreverse a hablar. No sabía si esta mujer la ayudaría o le haría daño. Los adultos eran impredecibles. ¿Dónde están tus padres?, volvió a preguntar Juana, mirando alrededor del granero como si esperara que aparecieran. Mónica tragó saliva. Se fueron, susurró. Se fueron. Se fueron. ¿A dónde? Mónica bajó la mirada. No lo sé. Me dijeron que me quedara aquí, que era un juego. Juana sintió una punzada de ira. Fría. Miró la pequeña maleta marrón en el suelo junto a los sacos sucios donde la niña había dormido. Esto no era un juego. ¿Pasaste la noche aquí sola? Mónica volvió a sentir. Juana maldijo en voz baja.
Miró el vestido delgado de la niña. La temperatura había bajado a casi 5 grados esa noche. La niña tenía los labios morados. Juana suspiró un sonido largo y cansado. Se quitó su chaqueta de lona, una chaqueta cara forrada de lana, y se acercó lentamente como quien se acerca a un ciervo asustado. No voy a hacerte daño, dijo. Mónica retrocedió un paso chocando contra el barril. Está bien, dijo Juana deteniéndose. Dejó la chaqueta en el suelo a medio camino entre ellas. Póntela, hace frío. Mónica miró la chaqueta y luego a la mujer. Lentamente, muy lentamente se acercó. La agarró y se la puso. Era enorme, le llegaba hasta los tobillos y olía a café y a algo limpio. El calor fue inmediato. Juana observó a la niña envolverse en su chaqueta. Vio la mugre bajo sus uñas. El miedo en sus ojos. ¿Cómo te llamas?, preguntó Mónica. ¿Y qué comiste por última vez, Mónica? La niña lo pensó. Papas fritas. Ayer. Juana asintió. La ira que sentía hacia los padres de esta niña. Era un fuego lento. Bien, tengo algo en la camioneta y luego llamaremos al sheriff. Mónica la miró alarmada. No, por favor, no. La reacción de Mónica fue instantánea y visceral. No, policía, por favor, gritó. Y el miedo en sus ojos se convirtió en pánico puro. Mi papá dijo que la policía es mala. Dijo que me llevarían. Juana la miró sorprendida por la fuerza de su reacción. Esta niña no solo estaba abandonada, estaba aterrorizada de las personas que se suponía debían ayudarla. Esto complicaba las cosas. Sus padres no eran simplemente irresponsables. Le habían estado lavando el cerebro. Tranquila, tranquila, dijo Juana, levantando las manos. Está bien, no llamaremos a nadie por ahora. Primero necesitas comer. Vio que la amenaza del sheriff era peor que él. Hambre. Tengo una barra de granola y un jugo en la camioneta. ¿Te gusta la manzana? Mónica asintió con cautela sin dejar de temblar. El alivio de que la mujer no fuera a llamar a la policía la hizo sentir débil. Vamos afuera, el aire es mejor. Juana guió a Mónica fuera del granero oscuro hacia la luz gris de la mañana. Mónica se aferró a la chaqueta que era como una tienda de campaña para ella. Caminaron hacia la imponente camioneta negra. Juana abrió la puerta del pasajero y sacó una mochila de cuero. Buscó dentro y le pasó la barra de granola y una pequeña botella de jugo. Mónica los tomó con manos temblorosas, se sentó en el estribo de la camioneta y desenvolvió la barra. La devoró en 3 mordiscos. Tenía tanta hambre que apenas la saboreó. Luego bebió el jugo de un solo trago. Juana la observaba en silencio, apoyada en el capó. Cada vez que miraba a la niña, veía un fantasma. Vio su propia infancia, la pobreza, el hambre, la sensación de que el mundo era un lugar duro donde nadie te regalaba nada. Ella había luchado sola. ¿Cuántos años tienes, Mónica? 8, respondió limpiándose las migajas de la boca con el dorso de la mano. ¿De dónde vienes? De El Paso. ¿Y tus padres te trajeron hasta aquí y te dejaron? Mónica asintió mirando al suelo. Dijeron que volverían, pero el coche se fue muy lejos. Juana apretó la mandíbula. Era una mentira cruel. Nadie que abandona a un niño así en medio de la nada piensa en volver. Esta granja, dijo Juana, más para sí misma que para la niña, no ha tenido a nadie viviendo en ella en 30 años. El corazón de Mónica se encogió. 30 años. Sus padres no lo sabían. O tal vez sí lo sabían. Tal vez por eso la habían elegido, porque nadie la encontraría. La mujer la estaba mirando fijamente. Sus ojos eran grises y penetrantes como el cielo. No eran amables, pero tampoco eran crueles. Eran evaluadores. Bueno, Mónica del Paso, dijo Juana finalmente cerrando su mochila. Tenemos un problema. No puedo dejarte aquí. Y no quieres ver al sheriff. Eso me deja en una posición difícil. Mónica la miró con el miedo regresando.
¿Me va a dejar en otro lugar? Juana casi sonríe. La niña era directa. No, no te voy a dejar en otro lugar. Vas a venir conmigo. Tengo una casa principal a unos 20 km de aquí. Decidiremos qué hacer allí. Mónica no sabía qué pensar. Ir con esta mujer extraña era aterrador, pero quedarse sola en la granja abandonada era peor. Al menos la mujer le había dado comida y un abrigo. Sube a la camioneta, ordenó Juana. Mónica corrió de regreso al granero. Agarró su pequeña maleta marrón y su muñeca estrella. No iba a dejar sus únicas posesiones. Juana observó esto sin decir nada. La niña tenía instinto de supervivencia. Eso era bueno. Le iba a hacer falta. El viaje de 20 kilómetros se hizo en un silencio casi total. El interior de la camioneta de Juana era lujoso y limpio. Olía a cuero. Era un mundo diferente al coche destartalado de sus padres. Mónica miraba por la ventana. El paisaje era plano y seco. Kilómetros y kilómetros de matorrales y cercas. No había otras casas. Era el lugar más vacío que había visto. Se sentía como si estuvieran en la luna. Llegaron a un gran portón de hierro forjado con una V en el centro. Juana apretó un botón en el parasol y el portón se abrió lentamente. Detrás había un camino pavimentado que llevaba a una casa, pero no era una casa, era una mansión. Era una hacienda moderna, enorme, de piedra clara y grandes ventanales. Parecía una fortaleza. Mónica nunca había visto una casa tan grande. ¿Usted vive aquí?, preguntó en voz baja. Sí, fue la única respuesta de Juana. Aparcaron frente a la casa. Un hombre con uniforme salió inmediatamente. Señora Valdés, buenos días. No la esperábamos en la casa principal. Planes cambiados. Manuel. Prepara la habitación de invitados número 3 y avisa a Consuelo que tendremos compañía. Manuel miró a Mónica en el asiento del pasajero. Envuelta en la chaqueta de Juana con la cara sucia. No mostró sorpresa, solo asintió. Sí, señora. Inmediatamente Juana bajó y abrió la puerta de Mónica. Vamos. Mónica la siguió arrastrando su maleta. El interior de la casa era aún más impresionante. Techos altos, suelos de baldosas frías y muebles que parecían sacados de una revista. Una mujer mayor con un delantal limpio salió a su encuentro. Era Consuelo. Señora, Dios mío, dijo al ver a Mónica. Consuelo. Esta es Mónica. Necesita un baño y ropa y comida de verdad. Consuelo. A diferencia de Juana, tenía una mirada cálida. Se arrodilló frente a Mónica. Hola, corazón. Qué sucia estás. Vamos a limpiarte. Mónica miró a Juana buscando permiso. Juana asintió. Ve con Consuelo. Es la jefa de esta casa. Estarás bien. Consuelo tomó suavemente la mano de Mónica. Vamos, mija. Te prepararé un chocolate caliente. Tienes la ropa de mis nietas guardada. Algo te quedará. Mónica se dejó llevar por Consuelo por un pasillo largo. Miró hacia atrás una vez. Juana Valdés estaba de pie en el gran vestíbulo, sola con su teléfono en la oreja. Parecía pequeña en medio de tanta grandeza. Mónica no lo sabía, pero Juana no estaba llamando al sheriff, estaba llamando a su investigador privado. Tengo un nombre, dijo Juana al teléfono. Mónica de El Paso, 8 años. Encuentra a sus padres. Quiero saber todo sobre ellos. El baño fue abrumador. La bañera era tan grande como la cama de Mónica en su antiguo apartamento. Consuelo llenó la bañera con agua caliente y burbujas. Quítate esa ropa sucia, mija. Te buscaré algo limpio. Mónica se desvistió lentamente, dejando la chaqueta de Juana en una silla. El agua caliente se sintió como el cielo. Se hundió en las burbujas y cerró los ojos por un momento. Era la primera vez que se sentía segura en días.
Consuelo regresó con un pijama de franela suave con pequeños osos estampados. Era de Minnie, pero ya creció. Dijo con una sonrisa amable. Ayudó a Mónica a secarse y vestirse. El pijama era un poco grande, pero era cálido. Luego la llevó a la cocina, que era más grande que toda la casa de Mónica. Le sirvió un tazón de sopa de pollo con arroz y un vaso de leche. Mónica comió en silencio, sintiendo cómo el calor volvía a su cuerpo. Mientras Mónica comía, Juana entró en la cocina. Se había cambiado y llevaba pantalones limpios y una camisa impecable. Se sirvió una taza de café negro. Observó a Mónica. La niña parecía diferente ahora que estaba limpia. Tenía la piel pálida y algunos moretones leves en los brazos. Probablemente de cuando su padre la agarró. Juana apretó la taza con fuerza. ¿Mejor?, preguntó. Mónica asintió con la boca llena. Consuelo la llevará a su habitación. Necesitas dormir, dijo Juana. Pero mis padres, empezó Mónica. Juana la interrumpió. Dormirás primero, hablaremos después. Su tono no admitía discusión. Mónica asintió. Aunque la señora Valdés era dura, también le había dado comida y un techo. Era mejor que el granero. Consuelo la llevó a la habitación de invitados número 3. Era una habitación preciosa con una cama enorme y sábanas blancas. Mónica se acostó en la cama, abrazando a Estrella. Era la cama más suave en la que había dormido. Se sentía como una princesa, pero también se sentía culpable. Estaba traicionando a sus padres por estar cómoda. Consuelo le acarició el pelo. Duerme, niña. Aquí nadie te hará daño. La señora Juana parece dura, pero no es mala, solo está herida. Mónica no entendió qué quería decir, pero cerró los ojos y se durmió al instante. En su oficina, Juana estaba en una videollamada con su investigador, un ex Ranger de Texas llamado Álvarez. Los encontré, dijo Álvarez. David y Raquel Mendoza, estafadores de poca monta, tienen un historial largo, deben mucho dinero a gente muy peligrosa. Cruzaron a Nuevo México hace 3 horas. Parece que Rivas, un prestamista de Juárez, los estaba cazando. Juana asintió. Lo imaginé. Y la niña Álvarez suspiró. Mónica Mendoza, 8 años, sin otros familiares registrados. La han sacado de la escuela varias veces. Han estado huyendo por meses. Juana miró por la ventana la vasta extensión de sus tierras. Una niña de 8 años, abandonada porque era un lastre, sintió la vieja ira familiar subiendo por su pecho. La misma ira que sintió cuando el banco embargó la granja de su padre. Sigue buscando los Álvarez. Quiero saber dónde aterrizan. Mónica durmió 12 horas seguidas. Cuando despertó, el sol estaba alto. Por un momento no supo dónde estaba. La habitación lujosa. El silencio. Pensó que estaba soñando. Luego recordó la granja, la mujer alta, la comida caliente. Se levantó de la cama. Sus pies descalzos tocaron una alfombra suave. Sobre una silla estaba su maleta marrón. Alguien la había traído del granero y junto a ella su propia ropa sucia, ahora limpia y doblada, salió de la habitación con cautela. La casa estaba en silencio. Siguió el pasillo hasta el gran vestíbulo. Escuchó voces provenientes de una habitación con las puertas abiertas. Era la oficina de Juana. Mónica se acercó sin hacer ruido. Vio a Juana sentada en un gran escritorio de madera oscura hablando por teléfono. Su voz era tensa. No me importa lo que cueste, Álvarez. Encuéntralos. Hizo una pausa. Sí, la niña está aquí. Está a salvo por ahora. Mónica retrocedió. La señora Juana estaba buscando a sus padres. Sintió una mezcla de alivio y miedo. ¿Qué pasaría si los encontraba? ¿La obligaría a volver con ellos o los metería en la cárcel? Sus padres le habían dicho que si iban a la cárcel, ella iría a un lugar horrible, un orfanato. Se escondió detrás de una gran planta en el pasillo.
Juana colgó el teléfono y salió de la oficina. Pasó junto a la planta. Sin ver a Mónica. Juana se dirigió a la cocina donde Consuelo estaba preparando el almuerzo. ¿Durmió bien?, preguntó Juana como un ángel. Pobre criatura, ¿qué vamos a hacer con ella, señora? Juana se sirvió un vaso de agua. No lo sé, Consuelo. Sus padres son criminales. Están huyendo. Abandonarla fue deliberado. Consuelo se santiguó. Que Dios los perdone. ¿Y usted qué le dice su corazón? Juana se rió secamente. Mi corazón. Mi corazón me dice que llame a servicios sociales y deje que el Estado se encargue. Es lo lógico, es lo limpio, pero no lo ha hecho. Señaló Consuelo suavemente. Juana la miró. No, no lo he hecho. Se quedó pensativa. Esa granja la abandonaron en mi granja, en mi pasado. Se siente diferente, como si el destino me estuviera jugando una broma muy cruel. El destino no juega bromas, señora. Da señales. Juana no respondió. En ese momento Mónica decidió salir de su escondite. No quería que la enviaran a servicios sociales. Entró en la cocina. Tengo hambre, dijo en voz baja. Juana y Consuelo la miraron. Juana ocultó su sorpresa. Consuelo te dará de comer y luego tú y yo tenemos que hablar sobre tus padres. Mónica sintió un nudo en el estómago, pero asintió. Mientras comía, Juana se sentó frente a ella. Mónica, tus padres se han ido. Están en problemas. No creo que vuelvan por ti. Mónica dejó de comer. Esperaba esas palabras. Pero aún así dolieron. Lo sé, susurró. Juana asintió respetando su dolor. Tienes dos opciones. Puedo llamar a las autoridades. Te llevarán a un hogar de acogida. O Juana dudó algo raro en ella. O puedes quedarte aquí por un tiempo hasta que resolvamos esto. La oferta de Juana quedó suspendida en el aire de la cocina. Mónica levantó la vista del plato, quedarse allí en esa casa enorme con esa mujer que parecía hecha de piedra, pero también con Consuelo, que olía a canela y con camas suaves y comida caliente. La alternativa era el orfanato, el lugar del que sus padres le habían contado historias de terror. Quiero quedarme aquí, dijo Mónica con más firmeza de la que sentía. Juana la estudió por un largo momento. Vio el miedo en la niña, pero también vio algo más. Una chispa de determinación. Era la misma chispa que ella había tenido a esa edad, la chispa que la hizo jurar que nunca más pasaría hambre. Quedarte aquí no será fácil, dijo Juana con voz severa. Esta no es una casa de juegos. Yo trabajo mucho, no tengo tiempo para niñeras. Consuelo te cuidará, pero tendrás reglas, ¿entiendes? Mónica asintió vigorosamente. Entiendo. Puedo ayudar. Sé limpiar. Mi mamá me enseñó a doblar la ropa. Juana levantó una ceja. No necesito que limpies. Necesito que no me des problemas y necesito que vayas a la escuela. Mónica se encogió. No he ido a la escuela en mucho tiempo. Mi papá dijo que no era necesario. La ira de Juana volvió. Tu papá estaba equivocado en muchas cosas. Aquí irás a la escuela, te pondrás al día. Así comenzaron los días más extraños en la vida de Mónica. Juana era fiel a su palabra. Trabajaba todo el tiempo, desaparecía en su oficina antes de que Mónica despertara, y a veces no salía hasta después de que Mónica se durmiera. Pero la casa estaba llena de vida gracias a Consuelo. Consuelo le enseñó a Mónica a cocinar galletas, a identificar los pájaros del jardín, y le contaba historias de cuando Juana era niña. ¿Ella era pobre?, preguntó Mónica una tarde mientras ayudaba a doblar servilletas. Consuelo asintió. Más pobre que tú y que yo. Vivían en esa granja donde te encontró. Su padre lo perdió todo. Juana juró que lo recuperaría y lo hizo. Pero creo que en el proceso se olvidó de cómo vivir. Mónica pensó en la mujer severa. No parecía que se estuviera olvidando de vivir. Parecía que nunca había aprendido.
Un día Juana salió de su oficina a media tarde, encontró a Mónica en la sala de estar. Sentada en la alfombra intentando leer un libro que había encontrado en la biblioteca. Mónica movía los labios esforzándose con las palabras. Estaba muy atrasada en su lectura. Juana la observó desde la puerta. Vio la frustración en la cara de la niña. Suspiró. Esa palabra es. Arquitectura, dijo. Mónica saltó asustada. Juana entró y se sentó en el sofá de cuero. Dame eso. Mónica le dio el libro. Empieza desde el principio. Lee para mí. Mónica, temblando, comenzó a leer en voz alta. Tartamudeaba, se equivocaba en palabras simples. Juana la corregía. Sin paciencia. Al principio no suficiente, concéntrate. Pero después de 10 minutos, su tono cambió. Empezó a explicarle el significado de las palabras. Se quedaron allí una hora. Mónica leyó una página entera. Pasaron 3 semanas. Mónica tenía ropa nueva. Juana la había llevado a la ciudad, a una tienda. Fue rápido y eficiente. Necesitas 3 pantalones, 5 camisas, ropa interior, zapatos. Elige. Mónica, abrumada. Eligió las cosas más sencillas. Juana pagó sin mirar el precio. También le compró una mochila nueva. La escuela comenzaría el lunes. Juana la había inscrito en la escuela privada local usando una dirección temporal y pagando en efectivo. La noche antes de su primer día de escuela. Mónica estaba nerviosa. Estaba en su habitación preparando su mochila. Juana tocó la puerta. Estoy lista, dijo Mónica mostrándole la mochila. Juana asintió. Bien. ¿Hay algo más? Juana sostenía una pequeña caja de terciopelo azul. Se la entregó a Mónica. Mónica la abrió. Dentro había un collar de plata con un dije, una pequeña estrella. Consuelo me dijo que tu muñeca se llama Estrella. Dijo Juana, casi incómoda. Pensé que te gustaría tener una para ti. Mónica se quedó sin aliento. Era lo más bonito que había tenido. Miró a Juana. ¿Por qué? Preguntó. Juana se encogió de hombros. Porque las niñas valientes merecen cosas bonitas. Y porque mañana en esa escuela te llamarán por mi nombre. Serás Mónica Valdés. Es temporal, solo para los papeles. Pero mientras estés bajo mi techo. Eres una Valdez y las Valdez no tienen miedo. Mónica se puso el collar. Juana la ayudó a abrocharlo. Sus dedos eran sorprendentemente suaves para una mujer tan dura. Gracias, susurró Mónica. No me des las gracias. Solo saca buenas notas, respondió Juana. Pero Mónica vio por primera vez algo en los ojos de Juana. No era una sonrisa, pero era algo cercano, era calidez. Mientras tanto, en un motel barato en Arizona, Raquel Mendoza miraba el techo. Habían gastado casi todo el dinero. David roncaba a su lado. Se suponía que esto era la libertad, pero se sentía como una jaula peor. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Mónica. Veía la puerta del granero cerrándose. Se preguntó si su hija estaba viva. Se preguntó si tenía frío. Se preguntó si alguna vez la perdonaría. David se movió entre sueños. Gané, Rivas, gané, murmuraba. Raquel sintió asco, se levantó y fue al baño. Se miró en el espejo roto. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. ¿En qué se había convertido? Había permitido que su marido abandonara a su hija. Se lavó la cara, pero no pudo lavar la culpa. Tengo que volver, se dijo en un susurro. Tengo que encontrarla. Pero el miedo la paralizaba. David se despertaría y Rivas seguía ahí fuera. Volvió a la cama y se acostó mirando la oscuridad. En Texas, a cientos de kilómetros, Mónica dormía profundamente en una cama suave con una estrella de plata brillando en su cuello. Estaba a salvo. Pero la tormenta apenas comenzaba,
porque el investigador de Juana no era el único que buscaba a David y Raquel. Y Raquel no era la única que pensaba en Mónica. El primer día de escuela fue como caminar en un planeta extraño. Mónica se aferraba a su mochila nueva con el collar de estrella escondido bajo la camisa de su uniforme. La escuela privada West Texas Preparatory era un edificio de ladrillo rojo impecable con césped verde y niños que llegaban en coches caros. Eran niños que olían a jabón bueno y jugo de naranja, no a polvo y miedo. Mónica Valdés, como la habían presentado, se sentía un fraude. En el salón de clases la maestra, la señorita Price, fue amable. Pero los otros niños la miraban. Notaron sus zapatos que, aunque nuevos, eran más sencillos que los de ellos. Notaron su silencio. En el recreo un niño llamado Sebastián, con el pelo engominado, se le acercó. «¿Eres nueva? ¿De dónde vienes?» Mónica se congeló. Recordó las palabras de Juana. «De una hacienda cerca de aquí», dijo en voz baja. Sebastián se rió. «Mi papá dice que solo hay petróleo y vacas viejas por aquí. No hay haciendas bonitas». Mónica se sonrojó y bajó la mirada, aferrándose a su muñeca estrella que había metido en su mochila. Se sintió pequeña, igual que en el granero. «Una niña, Sofía». La miró con curiosidad pero no dijo nada. Mónica pasó el resto del recreo sola, sentada bajo un árbol deseando ser invisible. Contaba los minutos para volver a la seguridad de la gran casa de piedra de Juana. Las clases eran difíciles. Estaba tan atrasada que apenas entendía las matemáticas. La maestra le dio un libro de cuentos para leer y Mónica luchó con palabras que los otros niños leían sin esfuerzo. Sintió la frustración crecer. Cada vez que se equivocaba podía sentir las miradas de los otros niños. Era una humillación silenciosa. Juana le había dicho que las Valdés no tenían miedo. Pero en ese momento Mónica estaba aterrada. Cuando Manuel, el chofer, la recogió por la tarde, Mónica se subió a la camioneta y no dijo una palabra. «¿Cómo te fue, pequeña?», preguntó él mirándola por el retrovisor. «Bien», mintió Mónica. Miró por la ventana el paisaje seco de Texas. Se sentía tan vacía como esa tierra. Había escapado del granero, pero ahora estaba en una jaula diferente. Una jaula dorada donde no pertenecía. Esa noche Juana la encontró en la biblioteca mirando fijamente una página de su libro de tareas. «¿Qué pasa?», preguntó Juana. «No entiendo», susurró Mónica con lágrimas en los ojos. «Soy tonta. Todos en esa escuela lo saben». Juana la miró, su rostro impasible. «No eres tonta, Mónica. Eres una luchadora. Has sobrevivido a cosas que esos niños mimados no pueden ni imaginar. Ahora vas a luchar contra esto». Juan se sentó. «Mañana contrataré un tutor. Vendrá todas las tardes, pero esta noche tú y yo vamos a leer esto. Página por página». Tomó el libro. «No vas a fracasar, Mónica. No mientras estés en mi casa». Mónica la miró sorprendida por la intensidad en su voz. No era amabilidad, era un desafío y por alguna razón eso la hizo sentir un poco más fuerte. Juana observó a Mónica esforzarse con el problema de matemáticas. El tutor, un joven paciente de la universidad, le explicaba las tablas de multiplicar. Juana estaba en la puerta de su oficina con una taza de café en la mano oculta en la sombra del pasillo. Veía la frustración de la niña, el ceño fruncido mientras intentaba concentrarse era un reflejo. Era ella misma. Hacía 50 años tratando de entender los libros de contabilidad de su padre. Recordó a su padre, un hombre bueno pero débil, sentado en la mesa de la cocina de la vieja granja, los papeles del banco esparcidos, su cabeza entre las manos. «No puedo, Juanita, nos van a quitar todo». Ella, con 10 años, lo había mirado con una mezcla de amor y desprecio. «Yo sí puedo, papá. Cuando sea grande. Yo lo compraré todo de nuevo». Su padre se había reído, una risa triste. «Eres solo una niña, mi hija». Esa niña había cumplido su promesa, pero el precio había sido alto.
Juana se había construido una armadura de acero. No había espacio para la debilidad ni para el afecto. El afecto era un riesgo, un lastre. Las mismas palabras que David Mendoza había usado para describir a su hija. Juana sintió un escalofrío. Se estaba convirtiendo en el tipo de persona que despreciaba, solo que con más dinero. Mónica levantó la vista y la vio. Juana no se movió. Mónica no sonrió, solo la miró. Había una conexión silenciosa entre ellas. Dos almas solitarias en una casa demasiado grande. Juana asintió levemente, un gesto de reconocimiento, y volvió a su oficina. Cerró la puerta. Se sentó en su escritorio, pero no miró los informes de petróleo. Miró la foto en blanco y negro de la vieja granja que tenía en un marco. Estaba asustada. Esta niña estaba rompiendo sus defensas. Hacía preguntas que nadie se había atrevido a hacer. ¿Por qué nunca se casó, señora Juana? ¿Por qué siempre come sola? Preguntas simples que golpeaban su armadura. Consuelo le había advertido. Esa niña está ablandando su corazón, señora. Juana lo había negado. Es una inversión. Estoy protegiendo un activo que encontré en mi propiedad. Pero era mentira. Cuando le compró el collar de estrella, había sentido algo. Un impulso. El mismo impulso que la hizo sentarse y leer con ella. Ahora, al verla luchar con las matemáticas, no sentía impaciencia, sentía orgullo. Orgullo por la tenacidad de la niña. Mónica no se rendía, se frotaba los ojos, pero volvía a intentarlo. 7*8 es 56, la escuchó decir de repente. Lo tengo. Juana cerró los ojos. El sonido de esa pequeña victoria resonó en la oficina. Era más satisfactorio que cerrar un trato de $1.000.000. Se dio cuenta con un pánico helado de que se estaba encariñando. Y en el mundo de Juana Valdés, el cariño era el primer paso hacia la pérdida. Tenía que controlar esto, tenía que mantener la distancia, pero ya era demasiado tarde. En Las Cruces, Nuevo México, Raquel se despertó en el suelo de un apartamento vacío. David había salido probablemente a buscar alcohol o alguna apuesta fallida. La culpa la estaba comiendo viva. El rostro de Mónica la perseguía en sueños. El recuerdo de su manita soltándose de la suya. Era un lastre, había dicho David, pero era su hija, su única hija. ¿Cómo había podido permitirlo? Había escuchado a David hablar por teléfono. Estaba nervioso. No. Rivas, no tengo el dinero. Dame una semana más. Rivas no era un hombre que diera segundas oportunidades. Raquel sabía que estaban en una trampa. David nunca saldría de esa deuda y ellos nunca estarían a salvo. Pero Mónica podría estarlo si la había encontrado gente buena. Y si no, y si seguía en ese granero, el pánico la ahogó. Tenía que volver. Tenía que saber. David guardaba un fajo de dinero de emergencia en la suela de su bota. Lo había visto contarlo la noche anterior, borracho. Eran unos $500, suficiente para un billete de autobús. Era un riesgo enorme. Si David la descubría, sabía que él era capaz de lastimarla seriamente. Pero la imagen de Mónica sola en la oscuridad era peor que cualquier golpe. Esperó hasta que escuchó la puerta principal cerrarse. David se había ido. Corrió a la habitación. Las botas estaban tiradas junto a la cama. Con manos temblorosas agarró la bota y sacó la plantilla. Allí estaba el dinero. Lo tomó. Agarró un pequeño bolso, metió una muda de ropa y salió del apartamento sin mirar atrás. Corrió por las calles polvorientas hasta la estación de autobuses. Un billete a El Paso, por favor. El próximo autobús, dijo el taquillero con la voz temblando. Pagó en efectivo y se escondió en el baño de mujeres. Esperó allí durante 40 minutos. Cada sonido la hacía saltar. La seguiría David. La encontraría. El miedo era un sabor metálico en su boca, pero tenía que hacerlo. Por Mónica.
Finalmente llamaron a su autobús, se mezcló con los otros pasajeros con la capucha de su sudadera, cubriendo su rostro. Se sentó en la parte trasera junto a la ventana. Mientras el autobús salía de Las Cruces, Raquel lloró por primera vez en meses. Lloraba por su hija, por la mujer en la que se había convertido y por el terror de lo que estaba haciendo. No tenía plan, solo sabía que tenía que llegar a Texas. El viaje fue largo y tenso. Cada parada la llenaba de pánico. En El Paso cambió de autobús comprando un billete para un pueblo pequeño llamado Marfa, lo más cerca que recordaba de la zona donde habían conducido esa noche. Estaba operando con pura memoria y desesperación. «Voy a encontrarte, Mónica», susurró contra el cristal frío de la ventana del autobús. «Mamá va a encontrarte». David regresó al apartamento 2 horas después. El sol de la tarde golpeaba las ventanas sucias. «Raquel», gritó, «traje comida». Silencio. La televisión estaba apagada. Vio la habitación. Sus botas estaban en el suelo, pero una estaba volcada. La plantilla al lado. Un terror frío lo recorrió. Corrió y agarró la bota. El dinero había desaparecido. «Maldita sea», Raquel pateó la silla de la cocina haciéndola volar contra la pared. Se había ido. Se había llevado su dinero de emergencia, el dinero que necesitaba para calmar a Arbas o para huir más lejos. Estaba furioso, pero debajo de la furia había pánico. Estaba solo y Rivas lo estaba buscando. Raquel era su coartada, su saco de boxeo, su única aliada. Y ahora lo había traicionado. Trató pensar a dónde iría. De vuelta a El Paso, de vuelta a Texas, de vuelta por la niña. Una risa amarga salió de su garganta. La niña, después de todo lo que había hecho para deshacerse de ese lastre, Raquel iba a arruinarlo todo. Si volvía a Texas y empezaba a hacer preguntas, llamaría la atención. Y si llamaba la atención, Rivas los encontraría a ambos. Pero entonces un pensamiento oscuro y astuto se formó en su mente. Rivas lo quería él por el dinero, pero Rivas también era un hombre de negocios. ¿Qué pasaría si Rivas supiera que tenía una hija? Una hija que tal vez estaba ahora con gente rica. Había visto la granja aunque abandonada, las tierras alrededor eran vastas. Esas tierras valían dinero. La gente con dinero pagaría por evitar problemas. David sonrió. Tal vez Raquel no era tan estúpida. Tal vez estaba yendo a buscar su nueva mina de oro. Decidió seguirla. No por la niña ni por Raquel, sino por el dinero. Agarró una pistola que tenía escondida bajo el colchón y la metió en la parte trasera de sus pantalones. Salió del apartamento. No tenía dinero para un autobús, pero sabía cómo conseguir un coche. Caminó hasta un bar local. Vio a un hombre borracho tropezando hacia un coche viejo. David lo siguió. En el callejón fue rápido. Un golpe, las llaves. 5 minutos después, David conducía hacia el este de vuelta a Texas. La radio estaba a todo volumen, igual que la noche en que abandonaron a Mónica, pero esta vez no huía. Estaba cazando. «Me encontrarás a la niña, Raquel», dijo al parabrisas vacío, «y luego le daremos un buen uso». No sentía culpa, no sentía remordimiento, solo sentía la adrenalina de la persecución. Se imaginó a Mónica con su cara triste. Era una herramienta, siempre lo había sido y ahora iba a usar esa herramienta para salvar su propio pellejo. Pasó un mes. Mónica había cambiado. Seguía siendo una niña callada, pero había una nueva confianza en sus ojos. El tutor, el señor Benítez, le había ayudado a alcanzar a sus compañeros en lectura. Las matemáticas seguían siendo una lucha, pero ya no lloraba por ellas. Había aprendido a pedir ayuda y había descubierto que le gustaba la historia. Leía sobre los héroes de Texas, sobre la batalla de Elá con acento O. Eran historias de supervivencia como la suya. En la escuela, Sebastián seguía molestándola. Mónica Valdés suena a nombre falso, solía decir, mi papá buscó a los Valdés de esta zona. Dijo que la única Valdés es la vieja dama de hierro y ella no tiene hijos.
Un día en el comedor, Sebastián le quitó su muñeca estrella, que Mónica había llevado para un proyecto de mostrar y contar. «¿Qué muñeca tan fea es pobre? Como tú». Mónica sintió la rabia y la humillación, pero entonces recordó las noches leyendo con Juana. Recordó a Juana corrigiéndola. «Concéntrate». Se puso de pie. No gritó. Habló con voz clara y fría. Una imitación perfecta de Juana. «Devuélvemela, Sebastián». Ahora el niño, sorprendido por su tono, dudó. «No puedes darme órdenes». «No es una orden, es un hecho». «Vas a devolvérmela». Toda la cafetería se quedó en silencio. Sebastián, rojo de vergüenza, le arrojó la muñeca. «Quédatela rara». Mónica recogió a Estrella, le alisó el vestido y volvió a su asiento. No había ganado una pelea. Había ganado algo más importante. Había ganado su respeto. Sofía, la niña callada, se sentó frente a ella. «¿Es verdad, vives con la señora Valdés?» Mónica la miró y asintió. Sí, Sofía sonrió. «Eso es genial. Dicen que es dueña de todo». Si esta historia ya te ha tocado el corazón, si estás sintiendo la fuerza de la pequeña Mónica, deja tu like para que sepamos que estás aquí y quédate hasta el final, porque el destino de Mónica y Juana está a punto de enfrentarse a la tormenta que se avecina. Esa tarde la señorita Price llamó a Juana. «Señora Valdés, solo quería decirle que Mónica tuvo un día excelente. Manejó una situación difícil con una madurez increíble. Estoy muy orgullosa de ella». Juana colgó el teléfono, se quedó mirando la pared de su oficina. Una madurez increíble. Sintió un nudo en la garganta. Era orgullo, era cálido y aterrador. Salió de la oficina y encontró a Mónica en el jardín con Consuelo intentando plantar unas flores. Juana se acercó. «Buen trabajo. Hoy, Mónica». Mónica la miró sorprendida. «¿Cómo lo señorita Price llamó?» «Me contó lo de Sebastián». Mónica se sonrojó. «Solo quería que me devolviera a Estrella». «Lo sé», dijo Juana. «Las Valdés protegen lo que es suyo». Juana se agachó. Algo que Mónica nunca la había visto hacer. Tocó la tierra. Las raíces tienen que ser profundas. Si quieres que la flor sobreviva al viento de Texas, Mónica, estás echando raíces. Mónica no entendió del todo, pero le gustó cómo sonaba. Por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, este lugar podría ser su hogar. El teléfono de Juana sonó. Era Álvarez. Su investigador. Su tono era urgente. «Señora Valdés, tenemos un problema». «2». De hecho, Juana se tensó. Estaba en su oficina tarde en la noche. Mónica dormía en el piso de arriba. «¿Qué pasa? ¿Raquel Mendoza?» «La madre está en Texas. La rastreamos hasta una estación de autobuses en Marfa hace 2 días. Luego desapareció. Está en un refugio para mujeres usando un nombre falso». Juana sintió un frío en el estómago. Marfa estaba a menos de 100 kilómetros de la hacienda. La madre estaba cerca. «Sigue vigilándola. No dejes que se acerque». «¿Cuál es el segundo problema?» Álvarez suspiró. «Es peor, Rivas, el prestamista de Juárez. Parece que David Mendoza en su estupidez intentó contactarlo. Le dijo que su hija estaba con una mujer rica que podía conseguirle dinero». «Imbécil», masculló Juana. «Rivas es inteligente», continuó Álvarez. «Ha estado preguntando. Ha conectado el nombre de Mendoza con la desaparición. Sabe que la niña está en el oeste de Texas y sabe que usted es la única mujer rica de la zona. No sabe dónde está la niña, pero la está buscando. Cree que puede secuestrarla y pedir un rescate». El silencio en la oficina era pesado. El miedo que Juana sentía no era por ella, era por Mónica. Había traído a una niña inocente a su fortaleza y ahora esa fortaleza se había convertido en un objetivo. «Duplica la vigilancia en la hacienda», ordenó Juana. «Quiero ojos en cada centímetro del perímetro».
Y quiero que encuentres a Rivas ahora. Es peligroso, señora. Rivas no es un estafador de poca monta como Mendoza. Yo también soy peligrosa, Álvarez. Encuéntralo. Colgó el teléfono, se levantó y fue a la ventana. Miró la oscuridad de sus tierras. La habían abandonado en su propiedad y ahora su pasado y el de ella se estaban entrelazando. Los padres criminales, el prestamista, eran lobos y Mónica era el cordero. Pero Juana Valdés no era un cordero, era una loba. También había protegido su imperio durante 40 años. Protegería a esta niña con la misma ferocidad. Subió las escaleras en silencio. Abrió la puerta de la habitación de Mónica. La niña dormía con el collar de estrella brillando a la luz de la luna. Su muñeca estaba a su lado. Se veía tan pacífica. Juana sintió una oleada de furia protectora que la sorprendió. Esta niña era suya. El destino se la había traído. Se la había dejado en la puerta de su pasado. En la granja abandonada. Y nadie, ni sus padres biológicos ni un criminal de Juárez, se la iba a quitar. Se quedó allí un largo rato vigilando como un centinela en la noche. La guerra estaba por comenzar. Juana lo sabía y esta vez no estaba luchando por el petróleo o por la tierra. Estaba luchando por una vida. Estaba luchando por Mónica. Bajó a su oficina y abrió la caja fuerte. Sacó un revólver de mango de nácar que su padre le había dejado. Hacía 30 años que no lo tocaba. Lo cargó. A la mañana siguiente la hacienda era diferente. Manuel, que normalmente trabajaba solo durante el día, ahora tenía un compañero. Otro hombre igualmente silencioso y alerta patrullaba el perímetro. Mónica lo notó desde la ventana de la cocina. ¿Por qué hay 2 hombres hoy? Consuelo, que había sido informada por Juana, forzó una sonrisa. Es temporada de caza, mi hija. La señora no quiere cazadores furtivos en sus tierras. Mónica aceptó la respuesta. Pero sintió que algo no estaba bien. Juana estaba en la mesa del desayuno, algo que nunca hacía. Normalmente ya estaba en su oficina. Buenos días, Mónica. Su voz era tranquila, pero sus ojos eran agudos. Hoy, después de la escuela, Manuel te llevará directamente a casa. No te detengas en la tienda de dulces con Sofía. ¿Entendido? Mónica asintió. Sí, señora. Y mientras estés en casa, continuó Juana, no saldrás al jardín sin Consuelo o sin mí. Las reglas son muy importantes, Mónica. Se trata de seguridad. El corazón de Mónica empezó a latir más rápido. Seguridad. ¿Por qué? Por los cazadores. Juana la miró fijamente. Algo así. Hay gente mala en el mundo. Mónica. Tus padres se involucraron con gente mala y ahora esa gente está buscando algo que les pertenece. Mónica entendió. Me están buscando a mí. No era una pregunta. Juana asintió. Creemos que sí, pero no van a encontrarte. Este es el lugar más seguro del mundo para ti. Te lo prometo. Pero tienes que obedecerme en todo. Mónica sintió miedo, el viejo miedo del granero, pero mirar a Juana tan calmada y fuerte la tranquilizó. Juana no era su madre que huía. Juana era una roca. ¿Van a lastimarme? Susurró. No mientras yo respire, dijo Juana. Y lo dijo con una convicción que lava la sangre. No voy a dejar que nadie te toque. Consuelo se santiguó en la cocina. La dama de hierro estaba en pie de guerra. Juana se levantó. Ahora termina tu desayuno. Tienes un examen de ortografía. Y quiero que saques la mejor nota. El día escolar fue una tortura para Mónica. Cada sombra, cada coche que pasaba, la hacía saltar. Se aferró a las palabras de Juana, el lugar más seguro del mundo. Cuando Manuel la recogió, Mónica corrió a la camioneta. Sofía la saludó. Mónica. ¿Quieres ir por un helado? No puedo, dijo Mónica. Tengo reglas. Sofía pareció decepcionada,
pero Mónica subió a la camioneta y cerró la puerta. El viaje a casa fue silencioso. Mónica vio al segundo guardia en la puerta. Se sintió como si viviera en una fortaleza. Esa noche Juana la ayudó con su proyecto de historia. Estaban construyendo una maqueta de El Álamo. Lucharon hasta el final, dijo Mónica, colocando un soldadito de plástico. Sí, dijo Juana. A veces tienes que hacerlo cuando defiendes tu hogar. Mónica la miró. Esta es mi casa, ¿verdad, señora Juana? Juana dejó de trabajar. Sí, Mónica, esta es tu casa. Raquel se movía como una sombra por el pequeño pueblo de Marfa. El refugio era seguro, pero no podía quedarse allí para siempre. Tenía que encontrar a Mónica. Había conseguido un trabajo limpiando mesas en una cafetería local, ganando unos pocos dólares en efectivo cada día. Ahorraba cada centavo. Escuchaba a los locales hablar. Hablaban de las tierras, del petróleo y de la mujer que era dueña de casi todo. La señora Valdés, una mujer dura, vive en esa fortaleza que construyó al norte de aquí. No se mete con nadie y nadie se mete con ella. Raquel escuchaba su corazón latiendo con una esperanza loca. Una mujer rica, una mujer dura. La noche que abandonaron a Mónica, David había conducido durante horas. Había elegido esa granja abandonada al azar o no recordaba vagamente un portón oxidado con una V apenas visible. Podría ser la misma V que estaba en el portón de hierro forjado del que hablaban los locales. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar, pero era la única pista que tenía. Empezó a caminar. Cada día después de su turno caminaba por los caminos de tierra que salían del pueblo, tratando de reconocer algo. La tierra era implacable, el sol la golpeaba. Estaba cansada y hambrienta, pero la imagen de Mónica la mantenía en pie. Se sentía como una peregrina pagando por sus pecados. Un día, un viejo ranchero en una camioneta destartalada se detuvo. «Necesita que la lleve, señora. Se ve perdida». Raquel dudó. «Estoy buscando una granja vieja abandonada con un granero y un tractor rojo oxidado». El ranchero se rascó la barbilla. «Conozco ese lugar. Es la vieja propiedad de los Miller. Nadie ha vivido allí en décadas. Pertenece a Juana Valdés. Ahora ella la mantiene como un monumento. Está a unos 30 km al oeste de aquí. Pero no hay nada allí, señora. Solo fantasmas». El corazón de Raquel dio un vuelco. «¿Fantasmas?» «Sí, tengo que ir». El ranchero la miró con lástima. «Es peligroso ir sola». «Sube. Te acercaré unos kilómetros». Raquel subió. El hombre la dejó en un cruce de caminos. «Sigue este camino. 10 kilómetros más. Pero ten cuidado. Es tierra de serpientes». Raquel le dio las gracias y empezó a caminar. El sol de la tarde era brutal. No tenía agua, pero ahora tenía un destino, la vieja granja de los Miller, el lugar donde había dejado a su hija. Caminó durante horas, sus pies sangraban. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, lo vio a lo lejos. El techo inclinado del granero, la silueta de la casa rota contra el cielo naranja. Cayó de rodillas y lloró. Estaba allí. Había encontrado el lugar. Ahora solo tenía que rezar para encontrar una señal de que Mónica había estado allí. Se arrastró hasta el granero. La puerta estaba cerrada. Forzó la entrada. Dentro olía a polvo y tiempo. Mónica susurró. No hubo respuesta. Buscó desesperadamente. En la esquina donde Mónica había dormido. Encontró algo semienterrado en la paja. Sucia. Era un botón, un pequeño botón azul con forma de oso. Era del pijama que Raquel le había regalado a Mónica en su último cumpleaños. La prueba estuvo aquí. Raquel se aferró al botón como si fuera un diamante. Mónica había estado allí. Había sobrevivido al menos una noche. Pero, ¿dónde estaba ahora? El ranchero había dicho que la propiedad pertenecía a Juana Valdés, la misma mujer de la
Que hablaban en la cafetería. La mujer de la fortaleza había encontrado Juana a Mónica. La esperanza era tan dolorosa como la desesperación. Tenía que averiguarlo. Pasó la noche en el granero. En el mismo lugar donde su hija había dormido. El frío y la culpa eran sus únicos compañeros. Al amanecer comenzó a caminar de regreso a Marfa. Necesitaba un plan. No podía simplemente tocarla. Puerta de Juana Valdés. Si esa mujer tenía a Mónica, ¿por qué no había llamado a la policía? Quizás la estaba protegiendo o quizás Raquel no se atrevía a pensar en otras posibilidades. Mientras caminaba por el borde de la carretera principal, agotada y cubierta de polvo, vio una camioneta negra acercándose. Una Ford F-250. Se hizo a un lado para dejarla pasar. La camioneta redujo la velocidad. Raquel levantó la vista, vio a una mujer mayor con el pelo gris y gafas de sol caras conduciendo, y en el asiento del pasajero vio un destello de cabello castaño. El corazón de Raquel se detuvo. Era Mónica. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo y vestía un uniforme escolar. Se reía de algo que decía la mujer. La camioneta pasó junto a Raquel. Mónica no la vio. Era una extraña sucia al borde de la carretera. Raquel se quedó paralizada. Era ella. Estaba viva, estaba limpia, estaba feliz. Juana Valdés vio a la mujer en la carretera por el retrovisor. Una vagabunda probablemente, pero había algo en su mirada, una intensidad que la inquietó. Manuel, dijo Juana por el manos libres. Hay una mujer caminando por la carretera estatal a unos 5 km. Al este de la vieja granja. Envíe a alguien a verla. Averigüe quién es. Juana no corría riesgos. Mónica se giró. ¿Qué pasa, señora Juana? Nada, Mónica, solo negocios. Pero Juana no podía quitarse de encima la imagen de la mujer. Parecía desesperada y familiar. La había visto antes. La camioneta aceleró dejando atrás a Raquel, que ahora corría tras el vehículo, gritando un nombre que el viento se llevó. Mónica. Raquel cayó al suelo sollozando. La había visto. Su bebé estaba viva y bien cuidada. La alivio fue tan abrumador que casi se desmaya, pero fue seguido por una nueva agonía. La niña estaba con otra persona, una mujer rica y poderosa. ¿Cómo podía competir con eso? Mónica ni siquiera la había reconocido. Ella era la vagabunda en la carretera, pero también vio la camioneta. Reducir la velocidad. Vio a la mujer mirándola por el retrovisor. Sabía que la habían visto. Tenía que desaparecer. Se levantó y corrió hacia los matorrales, alejándose de la carretera. Tenía que pensar. No podía dejar que la encontraran así, no antes de estar lista, no antes de saber qué hacer. Esa noche Mónica tuvo una pesadilla. Soñó que estaba de vuelta en el granero. Hacía frío y estaba oscuro, pero esta vez cuando la puerta se abría, no era Juana, eran sus padres. Ven, Mónica, es hora de irse, decía su padre, pero ella no quería. No, esta es mi casa ahora. Entonces su padre se reía y su rostro se transformaba en el del hombre del que siempre hablaban. Rivas, pagarás por los pecados de tu padre, decía él. Se despertó gritando, no, señora Juana. La puerta de su habitación se abrió de golpe. Consuelo entró corriendo, seguida de cerca por Juana, que llevaba una bata de seda y el revólver de nácar en la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué oíste? Demandó Juana, inspeccionando la habitación. Fue un sueño, solló Mónica temblando. Fue el hombre malo, Rivas. Juana bajó el arma. Su rostro se suavizó al ver el terror de la niña. Consuelo intentó abrazarla, pero Mónica extendió la mano hacia Juana. Era horrible. Juana dudó un segundo. Luego guardó el arma en el bolsillo de su bata y se sentó en el borde de la cama. Hizo algo que nunca había hecho. Puso su mano sobre el hombro de Mónica. Fue solo un sueño. Estás a salvo. Te lo prometí. Mónica se aferró a la mano de Juana. Era una mano fuerte, callosa por años de
trabajo, pero ahora se sentía como un ancla. No dejes que me lleven. No lo harán, dijo Juana. Consuelo las observaba desde la puerta con lágrimas en los ojos. Vio a la dama de hierro consolar a una niña asustada. Juana se quedó allí sentada en la oscuridad hasta que la respiración de Mónica se calmó y la niña volvió a dormirse. Juana regresó a su oficina. El amanecer estaba cerca. El incidente la había sacudido. La pesadilla de Mónica no era solo un sueño, era una profecía. Rivas la estaba buscando y su madre estaba a pocos kilómetros. Y su padre David era un comodín capaz de cualquier cosa. Ya no era suficiente con protegerla. Necesitaba asegurarla. Necesitaba que Mónica fuera suya legalmente. Agarró el teléfono y llamó a su abogado principal en Houston. Despierta. Carlos. Te necesito. Tengo un caso. Carlos, acostumbrado a las llamadas a deshoras de Juana, bostezó. ¿Qué es? Una adquisición hostil, algo así, dijo Juana, mirando hacia el pasillo donde dormía. Mónica. Quiero una adopción de emergencia. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Adopción. Usted, señora Valdés, no me cuestiones, Carlos. La niña está aquí. Sus padres son criminales que la abandonaron. Están huyendo y hay otros criminales buscándola. El tiempo se acaba. Quiero los papeles en mi escritorio para el final del día. Quiero la custodia total. Haz que suceda. Colgó el teléfono. Juana Valdés miró el sol salir sobre sus tierras. Durante 40 años había luchado por el dinero y el poder. Ahora estaba a punto de librar la batalla más grande de su vida. Y no era por un imperio de petróleo, era por una niña de 8 años llamada Mónica. Carlos, el abogado de Houston, llegó en un jet privado antes del mediodía. Era un hombre pulcro con un traje caro que parecía fuera de lugar en el polvo de Texas. Se sentó en la oficina de Juana con un maletín lleno de papeles. Juana, esto es complicado. Una cosa es la custodia de emergencia que puedo conseguirla hoy mismo citando el abandono y el peligro inminente. Pero la adopción requiere que los derechos de los padres sean terminados y para eso necesitamos encontrarlos y llevarlos a juicio. Encuéntrelos entonces, dijo Juana tajante. Ya sé dónde está la madre y el padre no debe estar lejos. Carlos suspiró. La madre Raquel se presentó en un refugio. Eso juega a su favor. Podría argumentar que fue coaccionada por el marido, que está arrepentida. Si ella lucha por la niña, Juana, que luche. Interrumpió Juana. Lucharé más fuerte. Esa mujer la vio en la carretera. Carlos vio que Mónica estaba a salvo y feliz y se escondió. Eso no es una madre, es una cobarde. El juez podría no verlo así. La sangre pesa mucho en los tribunales de familia. El dinero también. Pesa, Carlos. ¿Y la seguridad? ¿Qué puede ofrecerle esa mujer, una vida huyendo? Yo le ofrezco un futuro, le ofrezco el Álamo, un lugar donde luchar. Carlos la miró confundido. Es una metáfora. Prepara los papeles de la custodia de emergencia. Ocúpate de Rivas. Consigue una orden de alejamiento contra David y Raquel Mendoza, contra el mundo entero si es necesario. Mientras ellos hablaban, Raquel estaba sentada en una pequeña habitación en el refugio. Había visto a Mónica, ese era el milagro. Pero también había visto la camioneta negra y la fortaleza. Sabía que no podía simplemente ir y reclamarla. ¿Qué le diría? Hola, mi hija. Soy la madre que te abandonó en un granero. ¿Quieres dejar tu mansión y venir a esconderte conmigo? Se odiaba a sí misma. Sabía que David la estaría buscando. Sabía que él no se detendría. Si David encontraba a Mónica, la usaría, la vendería, la pondría en peligro solo para salvarse a sí mismo. Raquel se dio cuenta de que no se trataba de recuperarla, se trataba de salvarla. Y para salvarla de David y del monstruo llamado Rivas, necesitaba un poder que no tenía.
Necesitaba a Juana Valdés, pero no podía ir como una mendiga. Tenía que ofrecer algo. Tenía que demostrar que había cambiado. Miró sus manos sucias y agrietadas. Solo tenía una cosa que ofrecer, la verdad. Sabía cosas sobre David, sobre sus tratos, sobre Rivas. Cosas que podrían ayudar a Juana a proteger a Mónica. Decidió que no iría a la hacienda, iría a la única persona que podría escucharla, iría a la policía. Tenía que confesar, tenía que entregarse por el abandono de Mónica. Era la única manera de que la tomaran en serio. Era la única manera de salvar a su hija del hombre al que una vez había amado. Voy a la cárcel, pensó. Pero Mónica vivirá. Fue la primera decisión valiente que Raquel Mendoza había tomado en 10 años. David Mendoza llegó a Marfa como una tormenta de polvo. El coche robado se estaba quedando sin gasolina y él no tenía dinero. Entró en el primer bar que vio, un lugar oscuro que olía a cerveza rancia. Se sentó en la barra. ¿Qué sabe un hombre de una niña perdida?, preguntó al camarero. El camarero lo ignoró. Busco a mi esposa Raquel y a mi hija Mónica Morena, 8 años. ¿Alguien las ha visto? Nadie levantó la vista. La gente de pueblo no habla con extraños ruidos. David golpeó la barra. Estoy hablando con ustedes. Hay una recompensa. Eso captó el interés de un hombre en la esquina. ¿Recompensa? ¿Qué tipo de recompensa? David sonrió mostrando sus dientes manchados. Mi hija está con gente rica. Se la llevaron. Si me ayudan a encontrarla, habrá dinero para todos. El hombre de la esquina se rió. Hombre, ¿estás loco? Aquí la única persona con dinero es la señora Valdés. Y ella no roba niños. Come hombres como tú para el desayuno. David se puso tenso. Valdés, ¿dónde vive? El camarero finalmente habló. Nadie te lo va a decir. Lárgate de aquí. Estás buscando problemas. David agarró al camarero por la camisa. Dime dónde vive. En 2 segundos 2 rancheros lo levantaron de su asiento y lo arrojaron a la calle. Aterrizó en el polvo. No vuelvas, le gritaron. David escupió sangre. Estaba furioso, así que era Valdés. La misma vez del portón oxidado. Todo estaba conectado. No había sido un abandono al azar, había sido el destino. Caminó por el pueblo mirando, buscando. Sus movimientos erráticos no pasaron desapercibidos. 2 hombres en un sedán oscuro, aparcados al otro lado de la calle, lo observaban. Eran los hombres de Rivas, Álvarez. El investigador de Juana. Había estado rastreando a Rivas. Pero Rivas también había estado investigando. El intento de David de vender información sobre su hija había puesto a Rivas sobre la pista de Texas. Ese es Mendoza, dijo uno de los hombres por teléfono. Está aquí en Marfa. Está borracho y haciendo preguntas sobre una mujer rica. Sí, jefe, lo vigilaremos. Parece una rata en un laberinto. Tarde o temprano nos llevará al queso. El hombre colgó. Rivas estaba en camino. No confiaba en David, pero confiaba en su desesperación. Mientras tanto, Juana estaba en la camioneta con Mónica, regresando de la escuela. Mónica leía en voz alta un libro sobre la historia de Texas. Su lectura era más fluida. Juana escuchaba una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Se detuvieron en el portón de hierro. Mientras esperaban que se abriera, Juana vio el sedán oscuro aparcado en una colina lejana. La observaban. Manuel, dijo por el manos libres, tenemos compañía. La hacienda se convirtió en una fortaleza. Juana ordenó que los portones permanecieran cerrados y sellados. Los 2 guardias ahora eran 4. Álvarez llegó esa misma tarde estableciendo un centro de mando temporal en la casa de huéspedes. Están aquí, señora Valdés, son los hombres de Rivas y Mendoza también está en el pueblo. Es un caos. Juana estaba de pie frente a su escritorio con los brazos cruzados. Mónica no saldrá de
Esta casa. Señora. Tal vez deberíamos llevarla a Houston. Estaría más segura. Empezó Álvarez. No lo cortó Juana. Esta es mi tierra. Este es mi hogar. Huir es lo que hicieron sus padres. Huir es lo que hizo mi padre. Nosotros no huimos. Nos plantamos. Aquí es donde lucharemos. Su voz era acero. Álvarez la conocía lo suficiente como para no discutir. Sí, señora. Manuel y yo nos encargaremos del perímetro. Mónica sintió el cambio en el aire. La casa estaba tensa. Consuelo rezaba el rosario mientras cocinaba. Manuel ya no le sonreía, solo asentía con la mirada siempre alerta. Mónica estaba confinada adentro. No más clases de jardinería, no más paseos para ver a los caballos. «Es por los cazadores, ¿verdad?», le preguntó a Juana. Juana decidió que la niña merecía una verdad. A medias. Sí, los cazadores son muy peligrosos. Se han acercado demasiado a la casa, así que por unos días jugaremos un juego. El juego se llama La Fortaleza y las reglas son que nadie entra y nadie sale. Mónica no estaba segura de que fuera un juego, pero asintió. Como en el Álamo. Exactamente como en el Halo, dijo Juana. Esa noche Mónica no podía dormir. Se levantó y fue a la oficina de Juana. La puerta estaba entreabierta. Vio a Juana y a Álvarez mirando unos monitores que mostraban el exterior de la casa en la oscuridad. Veían las puertas, el camino, el perímetro de la cerca. Están allí, dijo Álvarez señalando un punto de calor cerca de la valla sur. Solo están observando, esperando. Que esperen, dijo Juana. El primero que ponga un pie en mi propiedad. Mónica retrocedió. Vio el revólver de nácar sobre el escritorio de Juana junto a su taza de café. Esto no era un juego, eran los hombres de su pesadilla. El miedo la paralizó. Quería correr y esconderse, volver al granero. Pero entonces vio la cara de Juana. Estaba tranquila, concentrada. No tenía miedo. Mónica respiró hondo. Recordó las palabras de Juana en la escuela de Sebastián. Las baldes protegen lo que es suyo. Mónica volvió a su cama, se metió bajo las sábanas, apretó el collar de estrella. Si Juana no tenía miedo, ella tampoco lo tendría. Se obligó a cerrar los ojos. No era la niña asustada del granero, era Mónica Valdés y estaba en casa. Raquel llegó a la comisaría del sheriff del condado. Era un edificio pequeño de un solo piso. Entró el sheriff. Un hombre mayor llamado Brody. La miró por encima de sus gafas. ¿Puedo ayudarla, señora? Raquel respiró hondo. El olor a café quemado y desinfectante llenaba el aire. Quiero confesar un crimen, dijo con la voz rota. Abandoné a mi hija. El sheriff Brody dejó su taza, llevó a Raquel a su oficina y encendió una grabadora. Durante una hora, Raquel lo contó todo. Contó sobre David. Las deudas, la huida. Contó cómo habían dejado a Mónica en la vieja granja de los Miller. Y luego contó lo más importante. Se llama Rivas. Es un prestamista de Juárez. Es peligroso. Y mi marido David está aquí. Está buscando a la niña para usarla, para vendérsela a Arbas. Brody escuchaba. Su rostro, volviéndose más serio con cada palabra, conocía a Juana Valdés. Todo el mundo la conocía. Señora Mendoza, ¿sabe dónde está su hija ahora? Raquel asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. La vi. Está con Juana Valdés en su hacienda. Está a salvo. Está limpia. Se ve feliz. Pero David no sabe eso. Y Rivas tampoco. La están buscando. Van a lastimarla para llegar al dinero de la señora Valdés. ¿Por qué me dice esto ahora?, preguntó Brody. Porque no puedo dejar que le hagan daño. No me importa lo que me pase a mí. Merezco la cárcel. Pero Mónica, ella es inocente. Por favor, tiene que protegerla.
Raquel le dio el botón azul con forma de oso. Lo encontré en el granero. Es la prueba de que estuvo allí. Brody apagó la grabadora, miró a Raquel, vio a una mujer rota, pero no a una mentirosa. Está bajo arresto por abandono de menores. Señora Mendoza. Raquel asintió. Lo sé, pero primero dijo Brody levantando el teléfono. Vamos a salvar a su hija. Llamó a la línea privada de Juana Valdés. Juana, soy Brody. Tenemos un problema grave. Y creo que usted ya lo sabe. La madre de la niña está en mi oficina y acaba de contarnos todo sobre Rivas y su marido. En la hacienda, Juana escuchó al sheriff. Sí, Brody, están en mi perímetro. Los he estado observando. Bien, quédese adentro y cierre las puertas. Estoy enviando a cada unidad que tengo. Y Juana, la madre parece que realmente quiere salvar a la niña. Juana. Guardó silencio. Eso está por verse, sheriff. Solo llegue aquí rápido. David, mientras tanto, se estaba poniendo nervioso. Había estado caminando por el pueblo y vio el sedán oscuro. Reconoció a uno de los hombres. Era el secuaz de Rivas. Lo habían encontrado. El pánico lo inundó. Tenía que darles algo. Tenía que llevarlos a la niña antes de que lo lastimaran. Corrió hacia el coche robado. Tenía que llegar a la Hacienda Valdés. Era su única carta. Los hombres de Herbás vieron a David correr hacia el coche robado. Ahí va, dijo el conductor. Está asustado. Va a correr hacia el dinero. Síguelo. El sedán oscuro se puso en marcha, manteniendo una distancia prudencial. David conducía como un loco saliendo del pueblo hacia los caminos rurales. No sabía exactamente dónde estaba la hacienda. Pero sabía la dirección general. Buscaba el gran portón de hierro. Lo había visto en su mente un centenar de veces. La B era su salvación. Conducía por el camino equivocado, entrando en ranchos privados y teniendo que dar marcha atrás. Estaba perdido. El sol comenzaba a bajar pintando el cielo de rojo. Vamos, vamos, gritaba al coche. Finalmente vio el camino correcto. Vio el portón de hierro a lo lejos. Aceleró, pero el sedán oscuro fue más rápido. Se le emparejó, lo golpeó por un lado. El coche robado de David perdió el control, derrapó en la grava y se estrelló contra un poste. De la cerca a menos de 1 metro del portón de Juana. David quedó aturdido. Los dos hombres de Rivas salieron, rompieron la ventanilla y sacaron a David del coche. Tenía un corte en la frente. Mendoza, qué bueno verte, dijo uno de ellos. Mi jefe Rivas está muy interesado en hablar contigo sobre algo que le debes. David temblaba. Tengo el dinero. Bueno, sé cómo conseguirlo. La niña está allí, señaló frenéticamente hacia el portón de Juana. Sabemos que está allí. ¿Y sabes qué, David? Ya no te necesitamos. El hombre levantó una pistola. David cerró los ojos. No, espera. ¿Puedo entrar? Ella me conoce. Mónica me abrirá. El hombre se detuvo. Lo pensó. Rivas. Estaba a solo unos minutos. Sería mejor usar al padre. Levántate. Vas a caminar hasta ese portón y vas a hacer que te dejen entrar. En la hacienda Álvarez vio el accidente en el monitor. Señora Valdés, el coche de Mendoza se estrelló. Los hombres de Rivas lo tienen. Juana corrió al monitor. Vio a los hombres arrastrando a David. Llama a Brody, dile que es ahora. Están en la puerta. Mónica, que estaba en el pasillo, escuchó los gritos. Corrió hacia la oficina. Mónica, vuelve a tu habitación, gritó Juana. Pero Mónica vio la pantalla. Vio la cara ensangrentada. Ese es papá. El terror la inundó. Su padre estaba allí y esos hombres malos lo estaban lastimando. Señora Juana. ¿Qué está pasando? Juana la agarró por los hombros. Mónica, escúchame.
Tu padre trajo a gente mala aquí. Están intentando entrar. Álvarez y Manuel los detendrán hasta que llegue la policía. Tú irás con Consuelo al cuarto de pánico ahora. Pero papá, tu papá tomó sus decisiones, Mónica. Ahora yo tomaré las mías y mi decisión es mantenerte a salvo. Consuelo. Consuelo agarró a Mónica que lloraba. Vamos, mija, vamos a rezar. Mientras Consuelo se llevaba a Mónica, la niña miró hacia atrás, vio a Juana Valdés el revólver de nácar y caminar con paso firme hacia la puerta principal. Abre el portón, David, gritó el secuaz de Rivas presionando el arma contra la espalda de David. Llegaron al intercomunicador. David, temblando y sangrando, apretó el botón. Soy yo, David. Abran. Quiero ver a mi hija. En la casa, Juana escuchó la voz por el altavoz. No dijo en voz baja. Lárgate de mi propiedad, Mendoza. La policía está en camino. La respuesta enfureció al hombre de Hervás. Rómpanlo, gritó. Un tercer hombre que había llegado con Rivas en una camioneta empezó a colocar un pequeño explosivo en la cerradura del portón. Esto es una locura, gritó David. Solo quería dinero. Y lo conseguirás, dijo una voz nueva. Rivas había salido de la camioneta un hombre corpulento con ojos muertos. ¿Le conseguirás mi dinero a la señora Valdés? En ese momento, las sirenas sonaron a lo lejos. La policía venía rápido, gritó Rivas. El explosivo detonó reventando la cerradura. El pesado portón de hierro se abrió con un chirrido. La camioneta de Rivas aceleró por el camino pavimentado hacia la casa. Álvarez y Manuel abrieron fuego desde el techo de la casa de huéspedes. Los disparos resonaron en el aire de la noche. Juana estaba en el vestíbulo. Consuelo. Cierra la puerta del cuarto de pánico. No la abras por nada del mundo. Se volvió hacia la puerta principal, justo cuando la camioneta de Rivas se detenía bruscamente en la entrada. Rivas y sus hombres usaron a David como escudo humano, empujándolo hacia la puerta. Señora Valdés, abra o su padre muere, gritó Rivas, confundiendo a David con el padre de Mónica. No es mi padre y a mí no me importa si vive o muere, gritó Juana desde dentro. David la escuchó. Raquel, Mónica, ayúdenme. Estaba delirando de miedo. Rivas, frustrado, disparó a la cerradura de la puerta principal. La puerta se abrió de golpe. Rivas empujó a David dentro del vestíbulo. Allí estaba Juana Valdés. Sola, de pie al pie de la gran escalera. Sostenía el revólver de nácar con ambas manos. Bienvenida a mi casa, señor Rivas, dijo con una calma aterradora. Lástima que no vaya a quedarse. Rivas sonrió. Dame a la niña vieja y tal vez te deje vivir. La niña no está en venta, dijo Juana. El enfrentamiento fue corto y brutal. Rivas levantó su arma, pero Juana fue más rápida. Había crecido cazando serpientes de cascabel en esa misma tierra. Su disparo fue certero. Le dio a Rivas en el hombro. El hombre gritó y soltó su arma. David, liberado, intentó correr. No tan rápido, gritó Álvarez, entrando por la puerta trasera y apuntándole con un rifle. David levantó las manos. Me rindo. Me rindo. Los otros hombres de Rivas, viendo a su jefe caer y los disparos desde el techo, intentaron huir en la camioneta, pero las patrullas del sheriff Brody bloquearon la salida. En menos de un minuto, todo había terminado. Luces rojas y azules bañaban la lujosa entrada. Rivas estaba en el suelo gimiendo. David estaba boca abajo siendo esposado. Juana no se movió. Seguía de pie con el arma humeante en la mano, su bata de seda manchada de polvo. El sheriff Brody entró. Juana, ¿está bien? Juana bajó el arma lentamente. Asintió. Estoy bien. La niña está segura. La puerta del cuarto de pánico se abrió. Consuelo salió. Seguida de Mónica. La niña vio el caos. Vio a su padre siendo arrestado. Vio a Juana de pie como una estatua. Señora Juana, gritó Mónica.
Corrió a través del vestíbulo y se abrazó a las piernas de Juana, escondiendo su cara en la bata. Juana, con la mano que aún temblaba, soltó el arma y la puso sobre la cabeza de Mónica. La abrazó. Fue la primera vez que la abrazaba. Mónica lloraba. Se acabó, mi hija, susurró Juana. Se acabó, estás en casa. Brody sacó a David. Al pasar junto a Mónica, David levantó la vista. Mónica. Cállate, Mendoza, dijo Brody empujándolo hacia la puerta. Mónica no levantó la vista, se aferró más a Juana. Vio a su padre desaparecer en la noche rodeado de luces intermitentes. No sintió tristeza, solo alivio. Afuera, en una de las patrullas, Raquel observaba. Vio a David ser metido en un coche. Vio a Rivas ser atendido por los paramédicos y vio a través de la puerta abierta a Mónica abrazando a Juana Valdés. Vio a Juana acariciando el cabello de su hija. Una lágrima rodó por la mejilla de Raquel. No era una lágrima de tristeza, sino de paz. Su hija estaba a salvo. La había salvado. Un oficial se acercó al coche. Hora de irse, señora Mendoza. Raquel asintió. Miró por última vez la casa, la fortaleza que había salvado a su hija. Gracias, susurró al viento. Gracias, Juana Valdés. Se fue en la oscuridad aceptando su destino, sabiendo que había hecho lo único correcto. Pasaron 6 meses. La vida en la hacienda Valdés volvió a la normalidad. O al menos a una nueva normalidad. Juana había contratado a Álvarez a tiempo completo como jefe de seguridad, no por miedo, sino por prudencia. El juicio había sido rápido. David Mendoza fue condenado a 20 años por intento de extorsión, secuestro y una larga lista de otros cargos. Rivas, gracias a la confesión de Raquel, fue extraditado y enfrentaba cargos federales. Raquel Mendoza se había declarado culpable de abandono. Su testimonio contra David y Rivas y su clara desesperación por salvar a Mónica conmovieron al juez. Recibió una sentencia de 5 años con posibilidad de libertad condicional en 2 por buen comportamiento y por ingresar a un programa de rehabilitación. Juana se había asegurado de que sus abogados supervisaran el caso. El abogado de Juana, Carlos, había trabajado rápido con David en prisión y Raquel cediendo voluntariamente sus derechos parentales desde la cárcel. El camino estaba despejado. Juana llamó a Mónica a su oficina. La niña, ahora con 9 años, había crecido. Sus notas eran excelentes. Había hecho amigas. Sofía venía a jugar a menudo. Mónica, dijo Juana con un fajo de papeles en su escritorio. Tenemos que hablar. Mónica se sentó. ¿Es algo malo? Juana negó con la cabeza. No es algo permanente. Le pasó un documento. El juez firmó esto esta mañana. Es la adopción. Ahora eres legalmente Mónica Valdés. Mónica miró el papel, vio su nombre junto al de Juana, levantó la vista. Eso significa que me quedo para siempre. Significa, dijo Juana, y su voz se quebró por primera vez, que esta es tu casa. Que yo soy. Le costaba decir la palabra, que aquí es donde perteneces. Si quieres, claro. Mónica no dijo nada. Se levantó de la silla, rodeó el enorme escritorio y abrazó a Juana. Juana, sorprendida, tardó un segundo en reaccionar. Luego la abrazó con fuerza. Te quiero, señora Juana, susurró Mónica. Juana cerró los ojos. Yo también te quiero, Mónica. Ahora, ¿qué parece si dejas de llamarme señora Juana? Creo que Juana está bien. Oh, mamá, si te atreves. Mónica se rió entre lágrimas. Creo que Juana está bien por ahora. Salieron de la oficina. Consuelo estaba en la cocina llorando de alegría. Había estado escuchando. Esa tarde celebraron, no con una gran fiesta, sino a su manera. Juana sacó a Mónica de la escuela temprano y la llevó a un lugar. No era la hacienda. Era la vieja granja abandonada. Llegaron a la vieja granja al atardecer. El lugar ya no daba miedo.
La hierba había sido cortada. Las tablas rotas de la casa habían sido reparadas. El tractor rojo oxidado seguía allí, pero ahora había flores plantadas a su alrededor. Es diferente, dijo Mónica. Sí, dijo Juana. Decidí empezar a arreglarla un poco. Caminaron hacia el granero. Juana abrió la puerta. Dentro ya no olía a podredumbre. Estaba limpio. Había luz. Las herramientas estaban colgadas. Y en la esquina donde Mónica había dormido, había una placa de bronce en la pared. Mónica se acercó a leerla. Aquí una estrella encontró su cielo en memoria de la noche en que todo cambió. Mónica tocó la placa fría. Me encontraste aquí. Te encontré aquí, confirmó Juana. Este lugar era mi prisión, Mónica. Era el monumento a mi fracaso. A mi padre lo odié durante 40 años, pero esa mañana cuando te encontré cambió. Juana miró el rayo de sol que entraba por la ventana. Dejó de ser un lugar de pérdida. Se convirtió en el lugar donde te encontré. Salvaste este lugar para mí, Mónica, y tú me salvaste a mí, Juana. Dijo Mónica tomando su mano. Se quedaron allí en silencio mientras el sol se ponía. La mujer que lo había construido todo desde la nada y la niña, que no tenía nada. Ambas habían estado solas, pero ya no. Habían encontrado su hogar en el lugar más inesperado. Un año después, Mónica, con 10 años, estaba en la sala de visitas de un centro correccional de baja seguridad. Se sentó frente a una mujer. Era Raquel. Estaba más delgada, pero sus ojos estaban claros. Ya no había miedo en ellos. Hola, mami, dijo Mónica. Hola, mi amor, dijo Raquel. Su voz temblando. Hablaban todas las semanas. Juana las había animado. No puedes olvidar de dónde vienes, le había dicho Juana. Pero puedes elegir hacia dónde vas. Hablaron de la escuela, de los caballos de Consuelo. Raquel le contó sobre sus clases. Estaba aprendiendo contabilidad. Cuando salga, quiero hacer las cosas bien. Lo sé, mamá. Se despidieron. Te quiero, Mónica. Yo también te quiero, mamá. Mónica salió y vio a Juana esperándola junto a la camioneta. Corrió y la abrazó. Vamos a casa, dijo Juana. Condujeron de regreso a la hacienda. Juana miró a Mónica, que leía un libro en el asiento del pasajero con su collar de estrella brillando. La dama de hierro había encontrado su corazón en un granero abandonado. La niña abandonada había encontrado su fortaleza. Juntas habían reescrito sus estrellas. Mónica Valdés tiene ahora 25 años. Se graduó con honores en la Universidad de Texas y ahora trabaja junto a Juana, dirigiendo el Imperio Valdés, pero ha añadido una nueva división, la Fundación Estrella, dedicada a ayudar a niños en situaciones de riesgo en la frontera. La vieja granja abandonada es ahora un centro comunitario, un faro de esperanza en medio de la llanura. Juana, ahora en sus 80, sigue siendo la dama de hierro, pero sus ojos grises ahora saben sonreír. A menudo se sienta en el porche de la hacienda, viendo a Mónica dirigir reuniones con una autoridad tranquila que le recuerda a sí misma. Consuelo sigue allí sirviéndoles café y galletas, quejándose de que ambas trabajan demasiado. Raquel salió de prisión. Vive en un pequeño apartamento en Austin. Trabaja como contadora y tiene una relación tranquila con su hija. El perdón fue un camino largo, pero lo encontraron. David Mendoza sigue en prisión, un fantasma del pasado. Rivas desapareció en el sistema federal. La justicia a veces encuentra su camino. Mónica suele conducir sola hasta la vieja granja. Le gusta pararse en el granero donde aún está la placa de bronce. Toca la estrella de plata, que nunca se quita. Piensa en la noche en que sus padres la dejaron, en la oscuridad, el frío, el miedo. Y piensa en el amanecer. Piensa en la mujer alta con la llave inglesa, la mujer que le dio su chaqueta. A veces la vida te quita todo, te deja en un lugar oscuro y vacío,
sin nada más que una muñeca de trapo y el eco de un coche que se aleja. Pero incluso en el granero más oscuro, el amanecer siempre llega. A veces llega en forma de una mujer dura con un corazón herido. A veces el abandono no es el final de la historia, es el comienzo de la verdadera salvación. Si esta historia de superación y destinos cruzados te ha emocionado, por favor comenta la palabra estrella aquí abajo para saber que te ha llegado al corazón. No olvides suscribirte a Momentos Escritos y dejar tu like si quieres ver más historias increíbles como esta, donde la esperanza se encuentra en los lugares más inesperados. Gracias por acompañarnos.